Bien, tengan todos ustedes buenas noches. Bienvenida a nuestra séptima clase del módulo. El día de hoy vemos funciones ejecutivas, cognición social y vamos a hacer un trabajo sobre el desaprender desde la perspectiva de las neurociencias. En la última parte de la clase le vamos a poner una fecha a nuestro trabajo final. Les voy a compartir en qué consiste. Y bueno, dejaríamos ya lo último que son los neuromitos dentro de la neuroeducación para el día sábado. Entonces vamos a comenzar compartiendo la pantalla. A propósito, las diapositivas que hoy vamos a presentar y presentamos la clase pasada ya están en plataforma, la clase grabada también, así que tienen esos insumos. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bien. La clase pasada habíamos estado estudiando el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son entendidas como un conjunto de procesos cognitivos que tienen como función, todos ellos juntos, permitir la adaptación del ser humano a situaciones novedosas, resolver problemas complejos y el control también de los otros procesos cognitivos básicos. Estas líneas de este cuadro lo que quieren representar es el hecho de que las funciones ejecutivas, estos procesos, se van desarrollando de forma diferente y van logrando su madurez en etapas también diferentes del desarrollo. Algunas van a llegar a madurar durante la infancia, otros durante la adolescencia, y los últimos procesos cognitivos van a madurar durante la adolescencia y la juventud. La expectativa de concluir este proceso de maduración está entre los 24 y 30 años. Este proceso también coincide con la mielinización de los axones en las áreas prefrontales, donde también se lleva a cabo esta maduración de los procesos cognitivos. En nuestro caso, entre los 16 y 30 años, que es el grupo en el cual se encuentran los estudiantes universitarios en su mayoría, van a tener la posibilidad de desarrollar la generación de categorías abstractas, la metacognición, la comprensión del sentido figurado y la fluidez verbal. Dos de estas hemos practicado en la clase pasada. Habíamos dicho que estas situaciones no son tan fáciles cuando nos toca ponerlas en marcha. La fluidez verbal estaba relacionado más con estos ejercicios de encontrar palabras por categorías y la generación de categorías abstractas en los ejercicios que hemos visto estaban vinculados con el hecho de encontrar aspectos conceptuales que comparten estos objetos concretos. Bien. Ahora, en esta segunda parte, lo que nos toca conversar son sobre las estructuras neuroanatómicas que participan en estas funciones ejecutivas. Estas se encuentran de preferencia, se encuentran en el lóbulo frontal, en el área prefrontal y están compuestas por tres áreas. Uno, que se llama el área orbitofrontal, lo voy a tratar de marcar aquí, que se refiere a este lugar que estoy señalando ahora con amarillo. Este es el órbito frontal,
que se encontrarían a la altura de detrás de nuestros ojos. Después se encuentra el área dorsolateral, que está en la parte más superior. Después está el área medial y el área cingulado anterior. Entonces, todas estas áreas son las funciones ejecutivas. Y bueno, no es casualidad, cada área va a estar compuesta por una serie de funciones que son bastante similares, comparten aspectos, los cuales vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar del área dorsolateral. En ella se encuentran procesos cognitivos como el razonamiento, la planificación, la abstracción, la fluidez, que tiene que ver con la rapidez, la solución de problemas complejos, la flexibilidad mental y la memoria de trabajo. Todos ellos comparten algo en común y es el hecho de que están relacionados con actividades académicas, de aprendizaje y la propuesta de solución a problemas complejos y novedosos que antes no han sido resueltos por quien está llevando a cabo estos procesos. ¿Recuerdan ustedes algún momento donde tenían algún problema que no habían resuelto antes? Claro que era un problema que tenía solución, pero que ustedes no se habían enfrentado a él y ahora necesitaban darle solución. Puede ser algo tan concreto como, por ejemplo, el hecho de que se tape el alcantarillado. Nunca se había hecho, pero tú tenías que razonar formas, encontrar soluciones, buscar información. Bueno, algo también tan complejo como, por ejemplo, podría ser qué hacer ante una situación como la que hoy vivimos, por ejemplo, ¿no? Se da un evento y tú nunca habías experimentado un hecho similar a este, ¿no? Y bueno, tenías que haber tomado ciertas o hacer algún razonamiento para prever situaciones. O algún problema quizás en el aula, algo nuevo que les haya pasado y que tenían que darle solución. ¿A alguien se le ocurre algo? Miriam, Sí, por ejemplo, en una clase de primeros auxilios, cuando se presenta una situación de, de una fractura, ¿ya? Una fractura de una persona que está caminando en la plaza. Y bueno, uno está eh, capacitado, predispuesto a atender esa situación, de repente con una inmovilización solamente. Pero cambiaría la situación cuando además de solo atender, empieza a llover. Y bueno, esa situación cambia, que no va a ser solamente ponerle una férula, inmovilizarle al paciente, sino también trasladarlo a un lugar seguro, ¿no? Debido a la lluvia, a la gente que empieza a correr de repente. Gracias. excelente. Muy buen ejemplo, gracias Miriam. Sí, tienes razón. Es decir, tenemos problemas que resolvemos diariamente, hemos desarrollado ciertos razonamientos para poder actuar en situaciones
Pero cuando algo inesperado pasa, las personas tienen que comenzar a buscar información y esto tiene que ver con la fluidez, planificar una serie de acciones ante este nuevo evento. En este caso, hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con un nuevo panorama, en este caso la lluvia. En ese momento, cuando tenemos que razonar sobre diferentes posibles soluciones, se encuentra el área dorsolateral funcional. La lista es un poco más extensa de otros procesos que se llevan a cabo en este lugar. Pero si revisas con atención la lista, te vas a dar cuenta que están muy relacionados con aprendizajes, con problemas académicos, con desempeños académicos. Sí, es un área muy vinculada a lo que es el aprendizaje en un contexto. Bien, puedes enumerar algunas, por ejemplo, planificación, resolución de problemas, razonamiento, flexibilidad cognitiva, búsqueda de información, capacidad de cambiar o mantener un sistema cuando es necesario, inhibir respuestas cuando es necesario. Entonces son más de este tipo los procesos cognitivos que se van a dar en esta área. En cambio, en el área orbitofrontal u orbital, que se encuentra detrás de nuestros ojos, están más vinculados a aspectos emocionales, con habilidades de interacción, con conductas afectivas y sociales, con la toma de decisiones basadas en estados afectivos y con el procesamiento de información relacionado con la recompensa. Bien, aquí es donde nos detenemos un momento para conversar lo que Carlos nos preguntaba, ¿no? Y es que desde las neurociencias la toma de decisiones tiene lugar en esta región, que está muy vinculada con las emociones. No debemos perder de vista que la emoción es un cambio fisiológico del cuerpo ante un estímulo. Bueno, las propuestas teóricas sobre la toma de decisiones están basadas en lo que se llama marcadores somáticos, que cuando veamos cognición social, en una de sus láminas identifican en qué áreas tienen lugar estos. Bueno, sucede lo siguiente, vamos a tratar de imaginar una situación. Las personas toman decisiones en relación a sus emociones. Estas emociones se produjeron previamente por experiencias que tuvieron con estos estímulos. Imaginen una persona en un supermercado como el día de hoy. A pesar que la situación se torna un tanto caótica, las personas tienen que elegir entre varios productos. En realidad, de eso se trata la toma de decisiones. Elegir sobre varias opciones. Imagínate una persona tratando de elegir qué alimento va a llevar a casa en esta ocasión. Y tiene varias opciones, marcas, precios. Y una parte importante de esa toma de decisiones tiene que ver con la experiencia de las personas con relación a ese producto. Una experiencia que puede haberse dado con anterioridad y ha generado una emoción. Es decir, ha generado una respuesta fisiológica de agrado, desagrado, enojo, molestia. En ese momento, cuando la persona tuvo esa experiencia, se produjeron cambios fisiológicos. Esos cambios se guardaron para que la persona en adelante pudiera tomar decisiones más eficientes con base en esa experiencia. No olviden que las emociones son no solamente respuestas automáticas, sino que tienen como fin la supervivencia de la persona y permitirle dar respuestas con mayor rapidez ante diferentes situaciones. Y una de estas es esta, imagínense hoy supermercado, todo lleno, aglomerado, mucha gente comprando, se siente una gran tensión en el ambiente y tú tienes que sobrevivir a una posible situación
desagradable. Entonces, tú vas al supermercado y tienes varias opciones en torno a fideos. Tienes que llevar fideos el día de hoy. Y cuando tú vas observando cada uno, tu cuerpo va generando cambios fisiológicos que no son fáciles de percibir, pero que se están dando. Y cuando tú veas un producto que te ha desagradado mucho porque te ha producido algún malestar, ese malestar es el que se va a reproducir y vas a dejar de ver ese objeto para ver otro que te ha generado una mejor satisfacción. Por eso se afirma que la toma de decisiones está fuertemente influenciado por las emociones, las cuales se basan en experiencias anteriores. Entonces, esta área tiene que ver con el control de aspectos emocionales, la interacción con otras personas, es aquí donde tiene una participación importante las relaciones con otras personas, la toma de decisiones basadas en estas emociones y es también importante este dato, el análisis de la información relacionada con la recompensa. Esto tiene que ver con la postergación de algo que quieres hacer inmediatamente. Quiero que pienses en lo siguiente, mira. Imagina que estamos ahora pasando clases, ¿sí? Y en este momento está pasando por la televisión un partido de fútbol interesante para ti. Y en este momento te encuentras ante la situación de seguir con la clase o satisfacerte viendo el partido que tanto quieres. En ese momento tienes que comenzar a pensar en cuál es aquello que te va a producir más beneficio. Y es cuando comienzas a encontrar solución a esto y dices, bueno, el partido al final lo puedo ver después por diferido. Voy a postergar mi deseo de satisfacción porque más adelante voy a recibir una mayor satisfacción. ¿Sí? Muchas veces estamos con los deseos de querer hacer algo más y no participar de una actividad, pero participamos de esa actividad porque razonamos de que al participar de ella vamos a tener una recompensa más adelante. Vamos a obtener algo que nos va a satisfacer. Entonces, en esta área es donde postergamos aquello que quisiéramos hacer de forma inmediata y satisfactoria por otra actividad que en ese momento no es tan satisfactoria, pero que más adelante nos va a generar alguna satisfacción mayor. ¿Ustedes recuerdan un experimento que después se convirtió en un test que se llama el test de golosinas? No, yo no. ¿Nunca les han contado? No. Bueno, para que se pueda entender esto de la postergación de ciertos beneficios, les voy a contar este experimento que después se convierte en una prueba. Bueno, imaginen una sala, ¿sí? Una sala bastante fría, sin ningún tipo de estímulos, no hay ningún tipo de cuadros en la pared, toda la pared en blanco. En medio imaginen una mesa y sobre la mesa un tazón con unos dulces, un chocolate para ser específico, que en la investigación los llaman una golosina. Solo hay una. Es una golosina bastante apetitosa. Desde donde tú lo veas está bastante agradable. Y más para un niño, que fueron los sujetos de estudio. La prueba consistía en que un niño ingresaba a la sala, se paraba frente al dulce y junto a él había un investigador. El investigador le decía al niño que si esperaba unos minutos porque él iba a salir, cuando retornara le daría más dulces, siempre y cuando el niño no se comiera ese dulce que está en la mesa. Entonces,
Cuando el investigador entendía de que el niño había comprendido la consigna, salía. Y se quedaba el niño solo con la mesa y el dulce. Entonces, se ven niños bastante entusiastas, quieren ir a dulce, miran al dulce, ¿no? Algunos se lo comen, no resisten la tentación y se lo comen. Otros hacen el esfuerzo y esperan. Al cabo de unos minutos retorna el investigador, se fija en el plato y si aún está el dulce, pone otras golosinas y se lo entrega al niño. De esta forma pasan varios niños y algunos se comen el dulce y algunos no. En ese momento lo que se estaba evaluando era la capacidad de estas personas para postergar ese deseo de comerse el dulce, sabiendo que si podían esperar, recibirían una mayor recompensa, más golosinas. Este es un estudio interesante porque se hace de forma longitudinal, significa que estos sujetos tuvieron un seguimiento. Los niños que pudieron postergar fueron personas más exitosas en la vida. Aquellos niños que no pudieron postergar y se lo comieron inmediatamente, tuvieron más dificultades para tomar decisiones, tener trabajos más estables, permanecer en relaciones afectivas más duraderas. Y es que el hecho de aprender a postergar lo que quisiéramos hacer es un elemento importante para la toma de decisiones también. Bueno, esto es lo que quería comentarte, Carlos, con relación a la pregunta que nos formulaste en la clase pasada. Sí, esa forma de postergar podríamos considerar como control emocional. Tiene que ver más con un control del deseo de querer hacer algo, asumiendo de que vamos a tener una mayor recompensa, que no siempre es algo tangible, ¿no? Sino puede ser la satisfacción de ayudar, el sentimiento de realización, de logro, ¿no? Imagino que todos aquí hacemos un esfuerzo para estar en las clases, pero sabemos que al finalizar estas 8 sesiones vas a tener un logro, vas a sentirte satisfecho. Quizás algunos están sacrificando sus sábados en la mañana por obtener un beneficio que saben que va a llegar de aquí a unos meses. Y es esta área, ¿no? La que te dice, esperar, seguir permaneciendo en el programa, estudiar, participar en la clase, es alguien que te va controlando. Porque si no, sería algo tan sencillo como, bueno, apagar todas tus cámaras, tu audio, irte a jugar, no sé, algo, volver, ¿no? Porque no eres capaz de postergar ese deseo que tienes. Gracias. A ti. Cuando veamos los estudios que tenemos sobre cognición social, se han identificado áreas de la corteza cerebral relacionados con estos marcadores somáticos. ¿Qué áreas del cerebro se activan cuando tú tienes esas sensaciones físicas de desagrado o agrado sobre ciertos productos? ¿No? Pienso que en un momento normal, en algún momento olemos ciertos alimentos, escuchamos cierta música y generan en vos ciertos cambios. Y esos se llevan o se inician en ciertas áreas de la corteza cerebral. Bien. Esta es una lista también bastante más amplia de lo que tiene que ver, ¿no? Con el hecho de inhibir, por ejemplo, comportamientos inapropiados. ¿Sí? Esto es bastante interesante. El control inhibitorio que en algún momento vimos con las palabras escritas con diferentes colores tiene que ver más con un control inhibitorio cognitivo. Pero uno conductual es cuando les pido que hagan cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo,
Si yo señalo mi nariz, ustedes señalen sus orejas. Y si yo señalo mis orejas, ustedes señalen su nariz. Y de esa manera voy cambiando las órdenes y ustedes tienen que inhibir las conductas automáticas. Pero también aparecen las inapropiadas, ¿no? Hay conductas que en algún contexto son inapropiadas y en otros son apropiadas. Por ejemplo, puede ser bastante apropiado gritar en una cancha de fútbol, ¿sí? Alentar a tu equipo. Puede ser inapropiado hacer esa misma conducta, por ejemplo, en un concierto donde quizás esté a un ser querido tuyo tocando, pero bueno, en ese momento no puedes alentar gritándola. Esta área también comienza a analizar qué conductas podrían ser apropiadas o inapropiadas. Alguna vez algo que me ha generado bastante incomodidad en las aulas es cuando los estudiantes se sientan de una forma tal que ponen sus pies sobre las sillas. No sé si alguna vez les ha pasado eso, ¿no? Como si estuvieran de cuclillas, pero sobre las sillas. O que de pronto algunas de las sillas donde yo doy clases se pueden reclinar y se echan. Conductas que pienso que en su casa podrían estar bien para un momento de descanso, pero para la clase donde estamos eh, es incómodo, no solo para mí, quizás para otras personas también. ¿Han notado ustedes alguna conducta inapropiada en estudiantes durante la clase? Sí, a propósito, anoche yo tenía que evaluar, hacer mi examen final y llego a mi aula y estaba ocupada. Observo, no conocía al colega, pero ingreso. Y buenas noches, me dice, ¿cómo está, doctora? Era nuevo el colega. Y me dice, ¿me regala 10 minutos? Y le digo, está bien. Y me daba la vuelta y veo a una exalumna mía dando examen con los pies en otra silla, así, o sea, sentada en una y los pies en una silla adelante. Pero fue automático. Le dije, usted se sienta bien, pero así una orden. Y el profesor se asustó también y yo me salí, está bien, doctor. Así. Entonces, hay cosas que incomodan y uno como que no se aguanta, que realmente incomoda. Bien, muy bien, muchas gracias. Adolfo. Buenas noches, Nayita. Sí, Buenas noches. bueno, en realidad más que todo una pregunta, la verdad, antes yo ponía las reglas, ni bien empezábamos, ¿no? El curso y en las prácticas sí soy así, pero en las teóricas siempre ponían no celulares, no chanclas, no shorts, ¿no? Todos impecables. Pero de un tiempo a esta parte yo creo que ya, ¿no? Ya, la verdad no, lo único que les pido es el respeto, ¿no? A los demás. Que antes no me gustaba ni que usen el sombrero, el gorro, y nada de eso. Pero ya no, creo que ya no sé si he llegado a una zona de que me interesa más que atiendan o que simplemente ya ni prestarles mucha atención, no sé en qué zona estoy. Pero una cosa sí he notado, desde que usamos las tablets o los celulares, no hay necesidad de hacer estas llamadas de atención, y más con el uso de la inteligencia artificial y como que creo que algunas conductas sociales se deben principalmente a las normas, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y cuando ya he dejado de dar estas normas, más bien sí han prestado más atención, incluso con más participación. Más que todo en las teóricas, ahora sí, en mis prácticas ellos sí tienen que estar bien informados e impecables, ¿no? Y siempre les digo, sin piercing, sin pinturas y sin cabello suelto, y va para hombres y mujeres, ¿no? Porque hoy en día los dos utilizan las dos cosas. Pero en la teórica, la verdad, no creo que eso he notado, no sé qué ha sido la experiencia de los demás. Gracias, Maya. Usted. Bueno, las normas, tienes razón, regulan el comportamiento, ¿no? Si algo les pregunto generalmente a los estudiantes en primer semestre es, ¿cuál es
qué pensaban que iba a suceder en la universidad cuando ingresaran, y muchos ingresan con muchas dudas. Sobre todo sobre la forma de comportarse, dirigirse a las personas. Tienen muchas dudas sobre cuál es el ambiente social donde se van a desarrollar. Si este control inhibitorio fallara, podría deberse a la ausencia de normas, ¿sí? Saber qué es lo que realmente puedo y no puedo hacer, pero sí se volvería muy repetitivo. ¿Sí? Tú sabes que en ese momento no te puedes poner de cierta posición con los pies en la silla y ya te lo han anunciado, pero sigues haciendo lo mismo, significa que este proceso cognitivo está fallando. Pero si ya te lo han anunciado, aunque no sea de forma pública, pero te han dicho, no, hay cosas que no puedes hacer, y lo hace y respeta esas normas, significa que esto está funcionando bien. La regulación emocional, el sentido ético, ¿no? Saber entre lo bueno y lo malo es un proceso cognitivo desde las neurociencias, lo ético, ¿no? Aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo es un proceso de aprendizaje, es una habilidad más, ya que, bueno, lo malo y lo bueno tienen bastante un componente cultural. Hay cosas que pueden ser apropiadas en un ambiente y en otras no. Entonces, si nos damos cuenta, esta otra área, órbito frontal, tiene que ver más con aspectos emocionales, toma de decisiones, postergación de recompensas. Miren, al contrario de lo que ocurría en el dorso lateral, que tiene que ver con planificación, razonamiento, fluidez, resolución de problemas. Bueno, y la tercera área es la cingulada, también se le llama medial, porque es una circunvolución bastante extensa, ¿sí? Está sobre el cuerpo calloso, esta estructura blanca que conecta ambos hemisferios. Sobre ella se extiende una circunvolución bastante larga que es cingulada, que se divide en una anterior y en otra posterior. En anterior en verde, posterior la anaranjada. Y esta tiene que ver con el control inhibitorio, ¿no? Más que todo cognitivo, con la atención y sobre todo con la motivación. ¿Sí? Es aquella que nos impulsa a hacer actividades que algunas veces incluso no queremos hacerlas. Imagino que en este frío muchos no han querido levantarse, ir a pasar clases. No sé si alguno de ustedes tendrá madrugadas, ¿no? Pero tener que levantarse en frío, ir a trabajar, tomar algún transporte, puede llegar a ser fastidioso y desagradable. Pero gracias a esta área, tú tienes esta motivación de poder realizar actividades. Y llamamos motivación más a un proceso cognitivo que está vinculado con la capacidad de realizar actividades que te agradan y desagradan en algún momento. También participa de la regulación de la agresividad. Aquí tenemos que hacer un paréntesis que desde la psicología la agresividad no es lo mismo que violencia, ¿sí? La conducta agresiva es el hecho de actuar de manera impulsiva en la cual se produce daño sin la intención de realizar un daño, ¿no? Puedes empujar a alguien y bueno, eso puede producir una lesión en la otra persona, pero no tenía la intención de generar la lesión. Cuando se tiene la intención de generar daño y se realiza una conducta agresiva, recién se llama violencia. La violencia tiene como atributo la intención del daño. Entonces aquí también se regula estas conductas que están dirigidas a quizás producir daño o a generar algún malestar a otras personas. ¿Okay? Entonces te darás cuenta que esta área tiene como función más un control sobre la conducta. Conductas agresivas es un área que te genera la suficiente
energía para poder realizar cualquier actividad y también controla con la atención los distractores. Una alteración muy frecuente de esta área se llama apatía. La apatía es un trastorno en el cual la persona no tiene deseo de hacer nada. Imagino que, al igual que yo, ustedes tienen hobbies, ¿no? Y en algún momento les había comentado que una de las actividades que más me gusta realizar es cuidar de mis plantas, ¿no? Entonces yo les dedico tiempo a cultivarlas, a regarlas, las pongo en macetas, me preocupo por ellas. Es algo que me gusta hacer. Pienso que todos ustedes deben tener alguna actividad similar, diferente, pero que les agrada mucho. Y me llama la atención, ¿qué te gusta hacer, Carlos? ¿Cuál es tu hobby? A mí me gusta leer. Bien, leer, excelente. De noticias. No me interesa la vida de los demás. ¿Cuáles son los hobbies de los demás? De mí, yo igual tengo un hobby, bueno, dos hobbies. Tocar, cantar, tocar guitarra y las plantas también. Oh, qué bien, compartimos hobbies Sí, entonces. así es una belleza cuidar de las plantas. ¿Qué otros hobbies tienen? Miriam. Me gusta leer y también me gusta tejer. Tejo a crochet y tengo habilidad en eso y leer también. Wow, muy bien. A mí me agrada hacer arreglos florales. Siempre digo, el día en que ya no sea dentista, voy a tener mi salón de arreglos florales, por hobby. Muy bien, excelente. Miriam. A mí me gusta el deporte. Cualquier tipo de deporte que me involucro, pues lo agarro fuerte, ¿no? Soy constante en cualquier disciplina deportiva. Ahora en natación, sí, y es algo que si no voy siento que me falta algo. Entonces, me gustaría plantas, pero hasta los cactus se me mueren. Bueno, paz. Gracias. Ingrid. Bueno, a mí me gusta también leer, como a Carlos, y también la pintura, pintar. Wow. ¿Tienes algún cuadro? Piensa. Sí, tengo algunos, pero ahora con que no hay mucho tiempo, he dejado un buen tiempo de pintar, pero sí es lo que me relajaba y me gustaba mucho. Wow, muy bien. Muy bien. No sé, quizás quieren participar Patricia, Carla. Patricia, ¿cuál es tu hobby? Ahorita jugar con mi pequeña, profesor. Va a Muy bien, disculpar. no se preocupe. Bien, les pregunto esto porque justamente esto aparece cuando se altera el funcionamiento de esta área singular, aparece la apatía. La apatía es tener como un sentimiento aplanado. No está triste, no está alegre el paciente, pero no quiere hacer nada, ni aquello que antes le producía esa felicidad, ese gozo, ¿no? Como ustedes lo han manifestado. Pasa el tiempo y las personas ya no quieren leer, ya no quieren tejer, no quieren hacer ya nada que hacían antes.
ni aún motivándoles, invitándoles, comprándoles objetos o llevándolos a lugares, no les interesa. Estas personas generalmente duermen, se levantan, la mayor parte pasan el tiempo acostados y no sienten ninguna necesidad de hacer ninguna actividad. Esto sucede con la alteración de este funcionamiento. Esta es más un área muy reconocida justamente por el inicio de respuestas, de hacer cosas, por los deseos de poder realizar estos hobbies que tenemos, regular la agresividad y el control inhibitorio y la atención. Aunque la lista se hace un poco más larga. Miriam, adelante. Sí, magíster, yo he visto esto que usted acaba de mencionar, todos estos aspectos, en pacientes terminales, en pacientes de la tercera edad, ¿no? Que inclusive se rehúsan a comer y le dice el familiar de repente, no, pero mira, ¿te gustaba esta música, mamá? Y ella dice, no, no quiero nada. No, no quieren caminar, no quieren comer, no quieren absolutamente nada. De repente estamos hablando también de esta parte afectada de su cerebro. Podría deberse a eso o podría deberse también a una depresión. ¿Sí? La desmotivación o la falta de iniciación de una actividad puede deberse a esta alteración que aparece de manera brusca, ¿no? No es algo que aparece lentamente, ¿no? Unos días después se nota que la persona ya no quiere hacer nada, ¿no? Por ejemplo, tenía un paciente que le gustaba escribir y leer, estaba incluso escribiendo un libro, era un sociólogo, tenía esas ideas. Y de un momento a otro, en cuestión de días, ya no quiso leer, a pesar de que tenía apuntes, manuscritos, ya no quiso revisarlos. Y poco a poco fue perdiendo interés en todas las actividades que antes les generaba mayor interés. Es muy frecuente en una demencia que llamamos frontotemporal, ¿no? Que generalmente afecta a esta región, o en una lesión frontal que dañe esta circunvolución. Pero por lo que ves donde está ubicado, es difícil de que se dañe. Carlos. Sí, una consideración sobre violencia y agresión. ¿La violencia sería un acto deliberado con el fin de provocar daño? ¿Cómo qué? O sea, un acto deliberado con el fin de provocar daño, la Sí. violencia. ¿Tiene alguna que se llama relación con una figura jurídica, por decir? O sea, ¿hay vinculaciones en estas concepciones? Te cuento que entre el derecho que se escribe en las normas bolivianas y la psicología no hay mucha relación, ¿no? Incluso algunos psicólogos forenses han encontrado descripciones que tendrían que ver con la psicología absurdas, ¿no? Absurdas porque lo escribe realmente un abogado y no tiene asesoramiento psicológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, han inventado un conjunto de violencias que desde el derecho tiene una perspectiva, pero desde la psicología nosotros entendemos maltratos, la palabra como maltratos, no tanto como violencia. Y en niñez nos limitamos a la salud mental y eso, por ejemplo, nos dice que hay maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual. Y listo, se terminó para nosotros. No tenemos una larga lista como lo tiene el derecho, por ejemplo. Bueno, eso es, o sea, son deficiencias, ¿no? En cuanto a las bases científicas, si es que vale el término, ¿no? Necesitamos sentarnos, dialogar entre psicólogos y abogados para que las normas también tengan la perspectiva psicológica sobre la definición, ¿no? Porque cuando nosotros escribimos, por ejemplo, informes psicológicos forenses para el área jurídica, nosotros tenemos que adaptar nuestros términos a la comprensión de los abogados. Y ahí es donde tenemos que hacer esta posibilidad de adaptar nuestros conceptos a los que ellos manejan, ¿no? Al final ellos quieren saber qué tipo de violencia se ejerció. Y ahí es donde tenemos problemas para vincular lo psicológico con las
formas de delitos que ellos tienen. Claro, en realidad tendría que haber una suerte de interdisciplinariedad. Por ejemplo, ellos hablan de lo que es la economía jurídica y no entienden qué es economía. Entonces, ¿de qué economía jurídica pueden ellos que se llama o sea, asumir o resumir en definitiva si no se entiende en definitiva? ¿No? Bueno, Bueno, eso es un entonces, comentario, gracias. entonces no solo es con la psicología. Pues, si me permites con todas las materias, porque el derecho siempre es más objetivo, o sea, necesita como que definiciones claras porque se toman decisiones que afectan a una de las partes, por ejemplo, en el penal o en lo civil, y que necesariamente tienen que ser interpretadas. A veces, póngale la misma medicina, se hacen diagnósticos los cuales desde la perspectiva jurídica no llegan, digamos, a cumplir esos requisitos. Y eso da lugar a que en determinado momento un área del derecho, la parte, los jueces, por ejemplo, tengan que decidir basados en los criterios que aportan. A hacer eso, en el derecho se prefiere regularmente tener algo concreto, determinado, o sea, que un delito sea, que esté tipificado, por ejemplo, como delito. Era más o menos la suerte que se tenía hace algunos años con el tema violación, digamos, donde para que exista violación, como violación definida tendría que haber necesariamente penetración genital. Mientras que ya las formas jurídicas han ido cambiando, se han ido adaptando y ya incluso ya se configura o directamente ya se adapta los tipos penales, digamos, el juez puede adaptar los tipos penales. O sea, se ha habido toques impúdicos, etcétera. Eso ya se configura como delitos de violación según la nueva ley. Bien. Ahora, un detalle, no sé, de interés, me llama la atención. Ya alguna vez en alguna área discutíamos eso y era precisamente que esas áreas, por lo menos hablando de la orbitofrontal, se la define como yo social y hay como que vincula incluso todo lo médico, todo lo anatómico con comportamiento social. ¿Por qué? O sea, muchas de las áreas, porque precisamente, por ejemplo, en los cuadros anteriores se hablaba de la motivación. La motivación viene también en proporción a, digamos, el deseo que tiene una persona de desarrollar una actividad. A veces dentro de lo social se baja mucho nuestra motivación y es donde no queremos, digamos, hacer una u otra actividad. Cuando hablamos incluso de deseo sexual o cuando hablamos de comportamientos incluso pedagógicos o afectivos, si lo social no está regulado, tampoco va a existir eso. Más aún, más allá de eso todavía, si hablamos de lo que representa, digamos, las conductas inhibitorias de uno, es precisamente lo social lo que determina primero lo que está bueno y lo malo. O sea, el matar es malo, ya está regulado, digamos, en el derecho de que está mal, pero eso viene en base a que estoy haciendo daño a alguien y por eso está mal. El cerebro lo aprende de esa forma, principalmente en estas áreas, y por lo tanto ejecuta estas acciones inhibiéndose de hacer lo que socialmente ha aprendido que está mal. Por ejemplo, siguiendo esa línea, algunas discutiendo ese tema también en clases, poníamos el ejemplo, no sé, algo fisiológico normal, que puede ser el orinar, por ejemplo. Yo no puedo pararme al medio de la clase y por tener ganas de orinar, bajarme el cierre y orinar delante de todos. ¿Por qué? Pues porque es un comportamiento que socialmente, o sea, biológicamente es normal, pero socialmente está ahí y se han determinado lugares específicos, socialmente hablando, donde se va uno a hacer sus necesidades. O como por ejemplo el hecho, y nosotros también digamos dentro de las reglas que establecemos en la dinámica de grupos, muchos nos vamos al término de parejas. Todo el derecho de enamorar, todo el derecho de, qué sé yo, jugar, estar así, pero cada uno en ambientes. Si socialmente nosotros, por ejemplo, en el caso de las clases, no ponemos un límite, pasa que los chicos ahí se están abrazando, besando, están, digamos, interactuando entre ellos de una forma para el ambiente apropiado. Mientras que si se ponen las reglas o incluso se establecen cierto tipo de sanciones, hemos hecho en algún momento fuera de la clase, retírate por favor, vaya a enamorarse. Alguna vez hagas de toma 10 pesos, vete a un motel y vuelves por favor después, ya, con algo de confianza, capaz más con el grupo estudiantil. Y ellos como que
entienden la norma y se inhiben de hacer esta norma, que como puede ser normal, pero también, digamos, si es que no es el lugar apropiado, el momento apropiado y se establece eso, como que dentro de esa corteza se mandan estímulos de que inhiben también cierto tipo de acciones. Eso quería comentarle, magíster. Gracias. Muchas gracias, muy amable Luis. Y bien, sí, tenemos aquí todas estas áreas y no funcionan de forma aislada, ¿no? Cuando queremos resolver problemas, adaptarnos a situaciones novedosas, adaptarnos a estas situaciones sociales, la clase en la universidad, una fiesta, un velorio, todas estas estructuras, estas áreas corticales, funcionan al mismo tiempo. Cada una especializada en diferentes procesos cognitivos, pero la interacción entre ellos va a dar lugar a estos comportamientos más adaptativos, a la solución de problemas complejos, a la toma de decisiones, ¿no? Este cuadro ya es un resumen de los procesos cognitivos más mencionados dentro de la literatura que tienen que ver con las funciones ejecutivas. Como puedes ver, son varios procesos y bueno, el fin de todos ellos, adaptarnos como seres humanos. Bueno, ahora lo que nos toca hablar es de la cognición social. Pero para ir un poco distanciándonos, me gustaría que podamos ir trabajando ya en nuestros grupos, ¿no? Y después revisar este contenido, ya que lo que vamos a ver está muy vinculado con lo que estamos ahora estudiando, que es el desaprender. Bien, este trabajo que tenemos en grupos lo tenemos que hacer con la plataforma. Les muestro. Esta es nuestra plataforma. La actividad de hoy está en este lugar y se llama Desaprender. En grupos vamos a leer el capítulo 8 del libro de Neurociencia para Educadores y vamos a respondernos a estas 3 preguntas. ¿Qué ocurre cuando incorporamos más conocimiento a lo que ya sabíamos? ¿Por qué se afirma que desaprender no es sinónimo de olvidar? ¿Y qué es la poda neuronal? Para esta actividad, pienso que nos vamos a poder armar en grupos. Me ha gustado eso de poderlo hacer de forma automática. ¿Están ustedes de acuerdo? Bien. Nos vamos a Sí. armar otra vez 4 grupos. Automáticamente se los va a asignar. ¿Cuánto tiempo necesitan para trabajar esta actividad? Hasta las 10. ¿De qué día, Jaime? Hasta el sábado. Son las 8:03. ¿Les parece hasta media hora, 40 minutos? 40. Sí, 40. está bien. Larga la lectura. Bien, O sea, entonces, 45. ya, hasta las 8:45 entonces. Y Está después de bien. eso vamos a entrar en un receso. Bien. Les armo los... Ya. 4 grupos. Permitir asignar automáticamente. Comencemos. Ya está. Ya están armados los grupos. Nos encontramos en unos 40 minutos.
Bien, bienvenidos a la segunda parte. Tenemos 4 grupos. ¿Quién quiere comenzar? ¿El grupo 1 puede ser? Adelante. Bien, el grupo 1 estaba conformado por Alexandrina, Janet, Elizabeth, Eduardo, Patricia, Edgardo y mi persona. En cuanto a la pregunta, ¿qué ocurre cuando incorporamos más conocimiento a algo que ya sabíamos? Según la lectura, cuando incorporamos más conocimientos a algo que ya sabíamos, se produce un fenómeno conocido como crecimiento en espiral. Cada nuevo aprendizaje se sustenta sobre las redes neuronales preexistentes que contenían elementos similares. Es como ampliar un castillo construido con piezas de construcción, añadiendo nuevas estructuras como una torre o un puente levadizo a las murallas ya existentes. Las redes neuronales se van ampliando y refinando en cada nueva adquisición de conocimiento, lo que facilita la incorporación de conceptos nuevos y su integración en un sustrato cognitivo más amplio y complejo. ¿Por qué se afirma que aprender no es sinónimo de olvidar? Se afirma que desaprender no es sinónimo de olvidar porque olvidar implica que la información no se ha fijado correctamente en el cerebro y por lo tanto se pierde. En cambio, cuando se habla de desaprender, se refiere a la necesidad de eliminar o corregir conceptos erróneos que se han fijado de manera sólida en las conexiones neuronales. Aunque se pueda olvidar información que no se ha consolidado, desaprender implica modificar o eliminar conexiones neuronales establecidas, lo cual es un proceso mucho más complejo y difícil que simplemente olvidar. ¿Qué es la poda neuronal? La poda neuronal es un proceso en el cual se eliminan conexiones sinápticas innecesarias o poco utilizadas en el cerebro. Durante el desarrollo del sistema nervioso, se produce una sobreproducción de conexiones sinápticas y la poda neuronal es crucial para refinar y optimizar la eficiencia del funcionamiento cerebral. Este proceso de eliminación de conexiones sinápticas se denomina podado axonal y contribuye a moldear las redes neuronales de manera más eficiente y especializada. Ese es el trabajo, de nuestro grupo. Muy bien, excelente. ¿Hay alguien del equipo que quiere colaborar o complementar? Sí, decía, en una clase anterior, entendía que la poda neuronal era necesaria, porque si continuásemos siempre aprendiendo, ya, no sé cómo decir, ya sería un exceso. Entonces, otra cosa que lo que no se requiere hace desconexión sináptica y busca otros caminos para cosas nuevas. Sí, tienes mucha razón. Hay áreas del cerebro que trabajan menos porque ya no realizamos esas actividades que antes las practicábamos. Y esto hace que haya un consumo energético de recursos. Y para mejorar esto, porque hay otras áreas que sí vas a hacerlas más complejas, vas a fortalecerlas, porque vas a practicar y te vas a volver especialista en un arte, esto va a implicar de que esas áreas requieran más consumo energético.
Entonces comenzamos a ver, esto es similar a lo que ocurre en una casa, ¿no? Puedes tener 20 focos, pero no necesitas que los 20 estén encendidos, sino aquellos que necesitas utilizar. De esa manera administras y economizas los recursos energéticos. Pero imagina que hay un cuarto o un espacio que ya no necesita ser iluminado. Entonces, comienzas a reducir esos focos, eliminas esas conexiones para seguir haciendo más eficiente el funcionamiento de la energía. ¿Puedo aportar? Por favor. Bueno, en el caso concreto del Lexi, las conexiones neuronales de su profesión, van a, que se llama, experimentar una poda cuando se dedique a hacer los arreglos florales. Bien. Magister. Adelante. Sí, perdón, también estaba leyendo que obviamente esto de la poda neuronal se da en diferentes etapas de la vida desde que somos niños y más que todo en la adolescencia, que creo que es donde se producen más conexiones sinápticas. Entonces leía eso, que también varía en la etapa en la que uno se encuentra, ¿no? Sí, de niños vamos a tener más frecuente las podas neuronales, pero ya de adultos estas podas se realizan en tiempos más extensos. Por dar un ejemplo, cada 10 años. No es entonces algo muy cercano. Mientras que en los niños, estas podas van a estar relacionadas con años, ¿no? Imagínate que un periodo, si bien recordábamos, estaban ubicados por periodos y ventanas de desarrollo. En las cercas de esos periodos también va a haber podas. Incluso después de que nacemos, tenemos un periodo de desarrollo rápido de ciertas habilidades y se produce también una poda. Esto se debe quizá a la cantidad de mielina que se produce, profesor, porque según las etapas de la vida, entre niño, adolescente y adulto, la producción varía también de acuerdo a la edad, ¿verdad? Sí, la mielinización no está necesariamente relacionado con la poda, ¿sí? Porque se va a ir haciendo esta mielinización, va a comenzar de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. Es decir, va a comenzar en las zonas primarias, en las zonas que tienen que ver con la percepción y la motricidad, y la última región donde se va a dar esta mielinización va a ser en el lóbulo frontal. Entonces, algunas funciones van a funcionar cada vez mejor a medida que vamos desarrollando, las conexiones se hacen más complejas y van a funcionar más rápido a medida que también se vaya mielinizando. Bien. Gracias. A ustedes, el siguiente grupo. Nosotros, Magister. Adelante. Modo presentación. Bien. Bien, nosotros somos el grupo 2. Los integrantes son María Alejandra Coloschini, David Escalera, Luis Vargas, Vania Illanes, Carla Vallejos, Lucía Ibarra, Richard Muriel y Mireya Ortega. Bueno, con relación a la primera pregunta, ¿qué ocurre cuando incorporamos más conocimiento a algo que ya sabíamos? Es cuando nuevos conocimientos se integran a las redes neuronales preexistentes. Ocurre que el crecimiento del conocimiento sigue un patrón en espiral, lo que significa que el aprendizaje nuevo se construye sobre la base de conocimientos previos, facilitando así la integración de nuevos conceptos. Este proceso incrementa la eficiencia y efectividad del cerebro en el uso y retención de información. Poniendo un ejemplo de esto, yo pensaba y decía, ¿qué ejemplo puedo decir? Pero he pensado en su persona. Porque usted es psicólogo, ha hecho su especialidad en neurociencias, neuropsicología, y ahora hace la rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir? Que usted, sobre la base de un conocimiento que ya tenía,
ha ampliado más conocimiento, ha abierto nuevas redes neuronales, ha fortalecido sus conocimientos y ahora llega a lo que se llama la plasticidad sináptica, lo que quiere decir que usted puede identificar problemas más fácilmente cuando examina a sus pacientes, los evalúa. Pienso que todo esto pasa en los especialistas que ya tienen una formación de pregrado, hacen el posgrado, hacen maestrías y se van especializando. Ahí funciona la espiral de ampliar los conocimientos. Pasa también en las escuelas cuando aprendemos qué es la célula y sus partes, luego aprendemos qué componen las células, los tejidos, los órganos, y cada año vamos ampliando los conocimientos. Así es como incorporamos los conocimientos en base a la base, es decir, a un conocimiento previo. Ya, en cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué se afirma que desaprender no es sinónimo de olvidar? Hemos concluido que el desaprender no es sinónimo de olvidar, que normalmente olvidamos aquellas cosas que no han quedado bien fijadas en nuestro cerebro. En cambio, si han quedado bien fijadas, no las vamos a olvidar por más que pase el tiempo. Olvidar no implica recortar, es decir, que no eliminamos o no podamos estas conexiones, y desaprender conceptos erróneos y podar conexiones se refiere a la dificultad de eliminar conexiones neuronales ya establecidas y formadas en el cerebro. También este desaprender va a implicar revisar y ajustar conocimientos previos incorrectos o no útiles que hemos prefijado para adaptarse a una nueva información o a contextos nuevos. Este proceso también va a implicar situaciones de conexiones sinápticas antiguas con nuevas que sean más precisas, lo que va a facilitar un aprendizaje correcto y actualizado, mientras que olvidar simplemente lo que va a implicar es que desaparezca la información sin un proceso de sustitución. También hemos visto que lo que hacemos en el desaprender es reemplazar una información o hábito que teníamos incorrecto o que consideramos ineficaz por uno nuevo y que sea más adecuado, y generalmente este olvidar va a ser un proceso pasivo, ¿no? Donde se va a perder a acceso a esa información almacenada en la memoria sin necesariamente adquirir un nuevo aprendizaje como hemos colocado. Bien, ¿qué es la poda neuronal? Ya se hizo un pequeño análisis, vamos a complementar. La poda neuronal es un proceso natural del cerebro donde se eliminan algunas conexiones neuronales que no se ven tan útiles, que no se utilizan con mucha frecuencia. Este proceso permite al cerebro optimizar sus redes neuronales, fortaleciendo las conexiones, dando un mejor uso y fortaleciendo las conexiones a las más importantes y eficientes para la persona. La poda neuronal es crucial para el desarrollo cerebral y la plasticidad cerebral, especialmente durante la infancia, ¿no? Y adolescencia, que es donde se da más esta poda neuronal, y ayuda a mejorar la eficiencia y la funcionalidad del cerebro, al mantener solo las conexiones neuronales más importantes, necesarias y útiles para la persona. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguien que quiera complementar? En la lectura del capítulo ese que nos está relacionado, habla de un ejemplo, ¿no? Dice que sobre esto de adquirir nuevos conocimientos, a lo que ya sabemos es como cuando ya tenemos un castillo construido, dice, ¿no?
Entonces, si nosotros necesitamos incorporar, por ejemplo, un puente o una nueva torre al castillo, entonces necesitamos hacer un puente levadizo para poder trasladarnos de lo que ya está construido a la nueva torre, ¿no? Entonces, eso es de esa forma como se va aumentando conocimiento. Y sobre la poda neuronal, precisamente ocurre cuando ya no necesitamos ciertos conocimientos, entonces vamos eliminando, ¿no? Algo Adelante. que me pareció interesante también es con relación al desaprender y la responsabilidad que tiene el docente en los primeros años o primeros semestres de prepararse para enseñar, porque algo que enseñamos mal se fija en el estudiante y le cuesta desaprender. Algo de eso me pasa a mí porque soy docente de práctica y algunos procedimientos que los han aprendido mal, por ética no puedo decir está mal, sino me cuesta volver a enseñarles y decirles cómo debería ser. De pronto tendríamos que acordar con los docentes desde la base para ver que todos enseñemos lo mismo y no los estudiantes vengan con conocimientos previos, pero algunos de ellos no están de acuerdo o a la normativa o de acuerdo a nuevos procedimientos que se han actualizado, porque en salud se van actualizando procedimientos, acciones, al menos en enfermería. Lo que me pareció importante es el desaprender, porque aprender de pronto el estudiante está ávido de querer saber todo, pero ¿cómo hago? Le hago desaprender lo que está mal. Eso me cuesta un poco. Gracias. A usted, muchas gracias. Nosotros los docentes, ¿no? Normalmente lo que tenemos que hacer es eso también, ¿no? O sea, porque hemos aprendido algo y para dar clases o, por ejemplo, en esta maestría, muchas cosas estamos incorporando, entonces tenemos que desaprender para volver a asimilar nuevos conocimientos y volver a seguir avanzando, ¿no? También sobre lo erróneo, igual dice textualmente, ¿no? Si se asimila un aprendizaje erróneo, cualquier concepto que aprendamos sobre esa misma temática se va a sustentar sobre una red que tiene elementos erróneos. Es decir, por ejemplo, en el caso del castillo que les decía, si está hecho sobre piezas de construcción me he olvidado poner una columna, entonces si pongo algo encima de eso, no va a resistir, ¿no? Entonces va a ser algo también erróneo. Entonces son cosas que nos puede ayudar a acordarnos sobre esa lectura. Bien, muchas gracias. El grupo número 3. Va a compartir mi compañero Jaime Zamorano y voy a dar lectura yo. Okay. Bueno, nuestro grupo es el grupo 3, conformado por Ingrid, Lilian, Carlos, Luis Sergio, John Wilson, Jaime y mi persona. La siguiente, Jaimito, por favor. Bueno, a la pregunta 1, ¿qué ocurre cuando incorporamos más conocimientos o algo que ya sabíamos? Bueno, el grupo A, con la participación abundante de todos, hemos definido esta respuesta como es el famoso y útil conocimiento en espiral. Las redes que soportan cada nuevo aprendizaje se forman sobre las redes preexistentes que ya contenían elementos similares. Las redes se van ampliando y afinando con cada nueva aportación. Esto tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que cuando más conocimientos tenga una persona, cuanto más complejas sean sus redes, más fácil se llevará a adquirir conceptos nuevos o integrados. La segunda es que si se asimila un aprendizaje erróneo,
cualquier concepto que aprendamos sobre esa misma temática se sustentará en una red que contendrá elementos erróneos y el cerebro tiene muy activos los mecanismos para establecer nuevas conexiones. En términos neurocientíficos, este proceso implica la modificación y fortalecimiento de la sinapsis. Las nuevas conexiones neuronales se establecen sobre las redes preexistentes, lo que puede hacer que las redes neuronales se vuelvan más densas y complejas. Este enriquecimiento sináptico facilita la recuperación de la información y mejora nuestra capacidad para aplicar conocimientos en diferentes contextos. La siguiente, Jaimito, por favor. Ante la pregunta, ¿por qué se afirma que desaprender no es lo mismo, no es sinónimo de olvidar? Bueno, es el famoso y útil desaprender y olvidar, que son procesos diferentes desde la perspectiva neurocientífica. Desaprender implica un proceso activo de modificación de los conocimientos o habilidades previamente adquiridos. Esto puede incluir reemplazar información incorrecta con información correcta, ajustar conceptos erróneos o cambiar comportamientos inapropiados. Desaprender requiere un esfuerzo consciente y está relacionado con la neuroplasticidad, ya que implica la creación de nuevas conexiones neuronales y la reestructuración de las ya existentes. Olvidar, por su parte, es un proceso más pasivo en el cual la información se desvanece de nuestra memoria con el tiempo, debido a la falta de uso o a la interferencia de nueva información. El olvido puede ser visto como una pérdida de accesibilidad a los recuerdos sin una intención consciente de eliminarlos. En resumen, desaprender es un proceso consciente y activo de reestructuración mental, mientras que el olvidar es un proceso natural y pasivo de pérdida de la memoria en espiral. Las redes que soportan cada nuevo aprendizaje se forman sobre las redes preexistentes que ya contenían elementos similares. Las redes se van ampliando y afinando con cada nueva aportación. Esto tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que cuanto más conocimientos tenga una persona, cuanto más complejas sean, ya sean sus redes, más fácil se les será adquirir conceptos nuevos o integrados. La segunda es que si se asimila un aprendizaje erróneo, cualquier proceso que aprendamos sobre esa misma temática se sustentará en una nueva red que contendrá elementos erróneos. El cerebro tiene muy activos los mecanismos para establecer nuevas conexiones. Y la última pregunta acerca de qué es la poda neuronal. Bueno, el cerebro tiene muy activos estos mecanismos para establecer nuevas conexiones, pero salvo momentos muy determinados del desarrollo en los que de manera programada elimina conexiones que no resultan útiles y se denomina podado axonal. La poda neuronal ayuda a optimizar el funcionamiento del cerebro al conservar las conexiones más utilizadas y eficientes y eliminar las menos usadas. Este proceso nos permite que las señales neuronales sean transmitidas de manera más rápida y eficiente. La poda neuronal se guía por el principio de usarlo o perderlo, lo que significa que las conexiones que se utilizan frecuentemente se fortalecen y las que no se utilizan se debilitan y eventualmente se eliminan. Este es el aporte del grupo 3. Muy amable, gracias. ¿Alguien que quiera complementar? Ingrid. Tal vez sobre la poda neuronal y el aprendizaje, ¿no? Que cuando existe esta poda neuronal, se elimina todo lo que no sería de mucha relevancia y más bien hace conexiones más fuertes, ¿no? De lo que sí realmente el cerebro necesita. Entonces, si no existiera esta, tal vez almacenaríamos más cosas que no serían muy relevantes, ¿no? Para hacer nuevas conexiones. Sí, tienes mucha razón. Es seguro que la información tardaría más en llegar, ¿no? Más conexiones, algunas de ellas inútiles en ese momento, harían que este funcionamiento requeriría más recursos, haría más ineficiente. El aprendizaje, me imagino, ¿no? Porque tendría mucha información y no podría concretar algo importante al momento de aprender.
Sí, sí. Algún momento cuando tengo pacientes y hay una prueba que les tomamos que es memoria semántica. Y cuando las personas resuelven este cuestionario, porque son preguntas sencillas, pero pensadas para personas muy adultas, como por ejemplo, ¿cuál es el animal bíblico que engañó a Eva con una manzana? Entonces la La respuesta es serpiente. la serpiente. Y esta Sí. respuesta en las personas, cuando tienen una velocidad de procesamiento muy lento, tarda, piensa, repiensan y dicen serpiente. Y después les hago otra pregunta y les toma más tiempo buscar la información y darla. Entonces, este proceso se vuelve más lento si la velocidad también aumenta, perdón, más bien disminuye. Entonces ve este tipo de respuestas. Saben, pero tardan más en decirlas, ¿no? Imaginen que nuestro sistema tenga, como dicen, bastante información, pero tuvieran diferentes rutas y algunas de estas fueran poco eficientes. Tardaríamos también en resolver algunos problemas con mayor tiempo y en realidad lo que queremos es funcionar de manera más eficiente. Y de ahí que si no quisiéramos perder algunas zonas, entenderán entonces que tendríamos que tener una vida bastante activa, ¿no? Desde tener hábitos de tocar instrumentos, actividades físicas, aprender idiomas, dedicarnos a otras áreas que no sean necesariamente de nuestra profesión, aumenta que las probabilidades de que muchas zonas se mantengan activas nos va a beneficiar en realidad cuando envejecemos. Ahí es donde nos beneficia. O cuando suframos una lesión cerebral. Las personas que tienen una vida bastante activa, que tienen muchas zonas del cerebro funcionando, tienen una mejor recuperación o un envejecimiento más saludable, o presentan más tarde el deterioro cognitivo que aquellas que solo se han dedicado a una sola actividad, ¿no? Digamos que tenían no sé si alguien más quiere complementar. Yo consultar en realidad, eso no sé si en algún momento creo que ya se habló, pero es, bueno, si conversan con una persona mayor, digamos, ¿no? Es muy relativo, obviamente, mayor de 80, 90, como quieran imaginarse, pero cuando uno empieza a olvidarse, ¿no? Pues, sin embargo, se acuerdan de cosas de cuando eran niños, de hace 70 años, por decirles, pero no se acuerdan lo que se les ha dicho hace una hora o qué ha pasado ayer. Digamos, eso se podría mejorar. Supuestamente hay algunas personas que pueden manejar ese tema, no sé si está relacionado con esta poda neuronal. O sea, yo lo relaciono, ¿no? Relacionando con la tecnología, la computadora que está almacenando, almacenando, almacenando hasta que el disco duro se llena. Y claro, lo nuevo ya no entra, pero lo que tenía antes almacenado es lo que sí se acuerda, pero no necesariamente creo que es así el cerebro, pero no sé de qué forma podríamos explicar de que se acuerdan de hace muchísimos años, pero no lo reciente, ¿no? Sí, eso es lo esperable, eso es lo que hace la mayoría de las personas adultas mayores. Lo esperable es que a medida que envejecemos, recordamos mejor los eventos pasados y no tanto los recientes, ¿sí? Esto va a ser lo normal y a medida que vayamos envejeciendo, esto se va a ver más notorio. Y alguna vez también estas personas van a repetir la historia de su infancia o de su matrimonio una y otra vez. Esto se puede considerar dentro de lo esperable hasta que comience a interferir en sus actividades. Por ejemplo, le preguntamos a una persona, ¿qué hiciste ayer? Y te dice, fui a nadar en mi piscina.
pero los familiares te dicen, hace 10 años que la piscina no se llena, ¿no? Hasta ahí parece ser comprensible, pero cuando esta persona comienza a recordar y dice, no, quiero ir a la piscina, ayer fui a la piscina, o comienza estos recuerdos a volverse bastante intrusivos y genera cierta malestar y exigencias en la familia, y a la vez también, ¿no? Por ahí tenía un auto hace 20 años, ahora no lo tiene y le dice, ¿dónde está el auto? Se perdió, quiero salir en el auto, recuerdo ayer que manejé el auto y ahora no está. Eso comienza ya a denominarse como un deterioro. Cuando las fallas cognitivas comienzan a afectar la independencia, las actividades con la familia, su interacción, estamos entrando en un cuadro ya de deterioro cognitivo leve y eso podría después convertirse en una demencia, ¿no? Pero sí, lo esperable es que la memoria vaya disminuyendo. Lo primero que disminuye es la memoria episódica, por eso las personas no recuerdan eventos próximos, pero la memoria que tiene que ver con recuerdos muy pasados está más presente. Y lo último que se deteriora en las personas es la memoria procedimental. ¿Recuerdan? La memoria que tiene que ver con ejecuciones manuales, que no depende de las mismas áreas que la memoria episódica. Y también algo que permanece mucho tiempo bien conservado es la memoria semántica. Es por eso que hay personas muy mayores que aún recuerdan conceptos, recuerdan teorías, imparten clases, pero no recuerdan muy bien qué hicieron la semana pasada. Pero los conceptos y teorías las manejan bastante bien. Y es que a pesar de depender de algunas estructuras, tiene un sistema de información y almacenamiento también diferente, ya que tiene que ver con conceptos abstractos. Miriam. Sí, magíster. ¿Y qué pasa con las personas que repiten episodios constantemente, pero que no son mayores? O sea, no de 60, digamos, de unos 50 años. Y es como que si estarían contando algún acontecimiento o algún conocimiento que ellos tienen, pero repetidas veces, ¿no? Y a veces uno dice, pero sí, eso ya nos ha contado la otra vez. Y para esa persona resulta ser algo nuevo, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa con muchas personas que se niegan a aprender nuevos conocimientos porque indican o sea, son renuentes, ¿no? Dicen, no, ya no, eso no quiero aprender, ¿no? O sea, son procesos conscientes, sin embargo, se sienten como que ya no son capaces de modificar conducta y por eso se mantienen bajo la misma línea. Bien, interesante. La primera tiene que ver, sí, con fallas de la memoria episódica, ¿no? Sí. Primero, sabes que has contado un evento y después debes recordar que ya contaste ese evento. Pero si una persona cuenta varias veces el evento, una y otra vez, es una falla de memoria, ¿no? Porque no recuerda que esto que te contó ya lo había hecho antes. Si esto se vuelve muy repetitivo, también se considera que hay una falla en las funciones ejecutivas que se llama perseveración, que es hacer algo muchas veces sin ningún objetivo, sin ningún sentido. Por ejemplo, una falla de perseveración que tuvimos era una persona que llamaba 30 veces al día. Súper interesante. ¿Perdón? Richard, está prendido tu micrófono. Bien, es decir, teníamos una paciente que llamaba 30 veces a un mismo familiar todos los días. Y cada vez que le contestaba, ella colgaba. Y esto hacía todos los días, obviamente generaba molestia, enojo, pero ella no era muy consciente de estas fallas. Y no lo hacía con ningún objetivo, no quería conversar, solamente era una conducta que es repetitiva.
Entonces, cuando la conducta es repetitiva y no tiene ningún propósito o fin, se llama perseveración y es una falla de funciones ejecutivas. Si la persona te relata un relato solamente por relatar, puede estar relacionada con esto. Ahora, si el relato tiene que ver con un momento de establecer una conexión y querer compartir algo contigo, pero ya lo ha hecho varias veces, es probable que sea una falla de la memoria. Ahora, todavía no nos animamos a decir que podría ser una demencia de este tipo, porque requerimos saber qué otras conductas más han aparecido para probablemente saber de qué se trate de algún deterioro cognitivo. Pero el hecho de repetir varias veces la historia tiene que ver con una falla de memoria. Y la segunda pregunta era, me olvidé, memoria de trabajo falló. La segunda era qué pasa con las personas no mayores, diría yo, pero que se rehúsan a adquirir nuevos conocimientos porque creen que, digamos, ya no van a tener la capacidad para hacerlo. Y cuando, digamos, esta persona vuelve a la universidad, digamos, a tomar una carrera por insistencia o sugerencia de su entorno, directamente no puede, ¿no? Pero ¿existe algún deterioro mental? ¿Qué es lo que pasa? Bien, si una persona piensa que no puede aprender, es un problema de motivación. Que sabemos, si no hay una evidencia que te diga que no vayas a aprender. La evidencia científica más bien te sugiere que sí, que puedes seguir aprendiendo. En algunos momentos, quizás más lento en algunas áreas, pasado los 30 vas a ir seguir aprendiendo algunas cosas más lentas. Y obviamente, donde has tenido mayor desarrollo, como has visto en la lectura, vas a aprender más fáciles algunas cosas porque ya tienes una red neuronal bastante compleja que te permite asimilar, ¿no? Un factor podría ser esta disminución. Otro tiene que ver más con un aspecto social, ¿no? No todas las personas mayores se van a sentir cómodas con otros jóvenes, aunque ha habido experiencias agradables de personas mayores estudiando con jóvenes y han recibido bastante apoyo de los jóvenes. Pero podría ser más un tema de creencias, aspectos sociales de que no puede participar de un sistema de educación formal porque ya es muy adulto, ¿no? Eh, y no se sentiría cómodo con otra generación. Entonces todavía no necesariamente tiene que ver con fallas cognitivas. Las fallas cognitivas van a estar presentes cuando la persona tenga la motivación de aprender, esté en un sistema de formación y a pesar de tener motivación y tener las condiciones, comience a mostrar problemas de emociones o atención y memoria. Pero aún ahí, cuando presentan problemas de atención y memoria y otros tipos, no siempre es por deterioro cognitivo. Muchas veces son por problemas emocionales. Tengo pacientes muy jóvenes de 23 años, de 30 años, que creen que tienen alguna lesión cerebral porque cuando eran niños se han caído y piensan que eso les ha producido algún problema porque ahora que son jóvenes no pueden aprender, tienen muchos olvidos y muchas veces se debe más a problemas por depresión. Creo que Carlos levantó la mano. Sí, bueno, recomienda que el aprendizaje transversal se puede potenciar nuestras capacidades. Esto que se llama, se puede vincular con, que se llama con la memoria alterna Memoria alterna o atención. perdón, la atención alterna, perdón. Sí. Bueno, tendríamos que tener dos actividades realizándose, dos o más, intercalando. No sé cómo lo planteas con esto de Un poco para complementar, para tener una comprensión sistémica, por decir. ¿Es una afirmación o es una pregunta la que estás planteando? No, es una afirmación porque, bueno, o sea, es esa comprensión de los pensamientos complejos. ¿Mm? Ya veo. Sí, puede ser.
La atención alterna es el nivel más complejo de funcionamiento de este proceso, ¿no? Y es lo primero que comienza a fallar. Cuando alguien tiene un problema cognitivo, es lo primero que falla y después va en escalonada fallando las demás. Si la atención alterna está muy bien, no hay un momento para pensar que las otras estuvieran fallando. Bien, y damos lugar al último grupo. Yo voy a compartir, no sé si alguno de los integrantes de mi grupo quiere leer. Hola. ¿No? Creo que te han dejado sola. Creo que sí. Aquí Bueno, nomás, aquí nomás. ya. Nosotros somos del grupo Adelante. 4. Los integrantes son Miriam Pazzi, Edwin Crespo Jiménez, Geraldine Montaño Iriarte, Constantino Rojas Burgos, Adolfo Parrado y mi persona, Rosario Mancini. La actividad 5, desaprender. Respondiendo a la pregunta 1, que indica qué ocurre cuando incorporamos más conocimientos a algo que ya sabíamos. Entonces, indicamos que cuando incorporamos nuevos conocimientos a algo que ya sabíamos, nuestro cerebro realiza un proceso de integración y reorganización de la información. Este proceso implica varias cosas. Primero, reconsolidación de la memoria. La información nueva se integra con la existente, lo que puede fortalecer, modificar o actualizar los conocimientos previos. Esto permite que los recuerdos sean más precisos y adaptados a la nueva información. Conexiones sinápticas, se forman nuevas conexiones entre las neuronas y se refuerzan las conexiones sinápticas ya existentes. Este fenómeno es clave para el aprendizaje y la memoria. Y por último, flexibilidad cognitiva. Incrementar nuestro conocimiento sobre un tema mejora nuestra capacidad para pensar de manera flexible y creativa, permitiéndonos abordar problemas desde diferentes ángulos y con mayor profundidad. En la pregunta que indica por qué se afirma que desaprender no es sinónimo de olvidar, indica que desaprender no es sinónimo de olvidar porque implica un proceso consciente y activo de revisar y en muchos casos sustituir conocimientos, creencias o hábitos previos con otros nuevos más adecuados o precisos. A diferencia del olvido, que es un proceso pasivo en el que los recuerdos se debilitan y pueden desaparecer con el tiempo, el desaprendizaje implica reconocimiento consciente, identificar que la información previa es incorrecta, inexacta o ya no es útil, reemplazo y actualización, sustituir activamente el conocimiento previo con nueva información, lo que implica un reentrenamiento de las redes neuronales, y flexibilidad y adaptación, ajustar y adaptar los patrones de pensamiento y comportamiento para incorporar nuevas perspectivas y conocimientos. Y por último, en la pregunta 3, ¿qué es la poda neuronal? La poda neuronal es un proceso natural y esencial del desarrollo cerebral, especialmente prominente durante la infancia y adolescencia, aunque también ocurre en menor medida en la adultez. Este proceso implica la eliminación de conexiones sinápticas. Durante la poda neuronal, el cerebro elimina conexiones sinápticas que son menos utilizadas o innecesarias. Esto permite que las conexiones más eficientes y útiles se fortalezcan. Y optimización cerebral. Al reducir las conexiones sinápticas redundantes, el cerebro se vuelve más eficiente en sus funciones, optimizando los recursos neuronales para procesos cognitivos más importantes. Ese sería el aporte del grupo 4. ¿No viste? Muchas gracias. Han sido muy amables. ¿Alguien que quiera complementar de este grupo? Magíster, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿sí me escucha? Sí, se escucha. Bueno, si no, está solamente complementar la poda neuronal en realidad, tanto las dos, ¿no? La arborización y la poda neuronal es desde la infancia. Bueno,
en esto sí nosotros hablamos de densidad neuronal. Y esta parte es desde atrás hacia adelante. Ujú. Si nosotros tomamos imágenes del cerebro, esperamos que en un niño, más o menos hasta los 6 años, incluso puede extenderse hasta los 9 años, los lóbulos frontales sean de mayor diámetro, y que sería más o menos el máximo de densidad, pero va disminuyendo a partir de los 10 o 11 años, que más o menos coincide con la adolescencia. Y esta disminución, pese a lo que se haga, sí es vertical, ¿no? Entonces cae, 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 cae. Cosa que, aunque es variable ya en el tiempo, pero esperamos en una persona de 70, 80 años, que esto ya tengamos una atrofia cortico-subcortical de todos los lóbulos. Y como les decía, esto va de atrás adelante, desde la parte de la corteza occipital hacia la corteza frontal. Hablando de las situaciones de aprendizaje, bueno, lo más importante es el sistema motor, ¿no? Que es la conexión más importante con el mundo exterior. De hecho, hay algunas pruebas, por ejemplo, si nosotros leemos en voz alta, es mucho mejor que leer en silencio, ¿no? Y esto no es por el efecto del aprendizaje, sino por el que estamos haciendo funcionar la motricidad. También hacemos prueba con los ojos abiertos y los ojos cerrados, ¿no? Tratando de mentalizar cosas. Entonces uno nota el esfuerzo que hace el cuerpo de los movimientos oculares. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? En lo que preguntaban hace rato, ¿no? Es inevitable a veces con demencia nosotros definimos como pérdida de la inteligencia, ¿no? Y la conciencia tiene 2, 3 componentes. La orientación es la fusión de todo esto, ¿no? De la conciencia, del ser, de no ser, etc. Entonces es inevitable. Cuando aparecen los datos de pérdidas de memoria, no es recuperable. Todavía no se ha encontrado algo para recuperar. Pero lo sorprendente es que esto no podemos hacerlo evidente en imágenes, ¿no? Que la resonancia magnética es la que más nos ayuda en todo esto. Entonces, se considera que el Alzheimer, por ejemplo, es la parte más, el castigo de toda esta época. Ahora, si nosotros queremos trabajar esto, hay que hacer énfasis en las actividades altas y motoras y complejas, ¿no? Entonces, esto en teoría va a mantener esta plasticidad neuronal y va a reforzar la arborización que se ha tenido, pero en periodos tempranos. Se considera que la poda neuronal es fuerte en la adolescencia, pero no así las actividades complejas, ¿no? Por ejemplo, el control inhibitorio o algunas funciones ejecutivas, habilidades. El adolescente es muy práctico. Y se cree que es precisamente que toma varias formas o atajos ya el cerebro, pero no es que los olvida, en realidad no olvida nada, ahí está, solamente recordarlos. De alguna manera, creo que los mejores ejercicios fueron los mejores consejos que sabíamos dar. Eran estas actividades complejas que necesitan motricidad por esta degeneración precisamente. Y lo último en perderse son las áreas prefrontales, ¿no? La corteza prefrontal, que aparentemente es la última en degenerar. Pero cuando ya esto sucede, ya todo es inevitable, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el reparo neuronal y esta poda neuronal? Porque esto favorece algunas funciones altas intelectuales.
pero también puede ir a lo patológico, ¿no? Por ejemplo, los más grandes cráneos, genios de la humanidad tienen una enfermedad. Pero estas enfermedades son bien típicas, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, Shakespeare tenían enfermedades infecciosas. Einstein tenía trastornos de atención, también tenía algunos defectos congénitos. Entonces, si buscamos enfermedades de estos grandes, Mozart, por ejemplo, donde sí tienen algunos defectos, que de alguna manera sí afectan estas capacidades mentales. Entonces, lo que más les recomienda es estas funciones intelectuales. Y la corteza crece al principio, en los años, más por los estímulos luminosos, más que por los motores. Se terminan los estímulos luminosos y empiezan los motores y las funciones ejecutivas, más o menos es el orden. Y lo vemos reflejados en las secciones de tomografía y resonancia magnética. Pero cuando ya vemos inicios de degeneración córtico o de densidad neuronal, es inevitable, o sea, no hay nada que se pueda realizar, ¿no? Nada más, magíster. Muy amable, muchas gracias, Adolfo. Bien, lo que queda de esta parte es ponernos de acuerdo en el trabajo final, ¿no? O en el último trabajo, en esta actividad. Vamos a subir a la plataforma lo que hemos preparado por grupos. Sí, puede subir un miembro del equipo al foro. Bien. Bueno, el trabajo que tenemos para esta última unidad es elaborar un esquema, que puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sináptico, que explique 3 roles del docente universitario, tomando en cuenta los aportes de la neurociencia, ¿no? Desde donde hemos comenzado a presentar la información relacionada con cómo funciona el cerebro y en el aprendizaje. Esto puede ser realizado de forma individual o en parejas. Pueden subir un documento PDF, una imagen sobre su esquema. Y bueno, la pregunta ahora es, ¿hasta qué día podemos presentarlo? Sugieran fechas. El próximo miércoles ya empieza un nuevo módulo, me imagino. Sí. Tendría que ser máximo hasta ese día, ¿no? En la mañana, digamos, a mediodía de ese día. El 3 de junio. El 3 de julio. Algo así. Pero nos puede dar más tiempo, o sea, podemos pasar clases nomás y hacer el trabajo, o sea, el próximo sábado. Está bien. O hasta el viernes. Hasta el Siguiente. viernes a medianoche podría ser, viernes 5. Viernes 5 de julio hasta las 23:59. Carlos va a querer hasta las 6 de la mañana. Por si acaso. Sí. Es que yo despierto a las 12 de la noche. Soy de Transilvania. No duerme. Entonces el 6 a las 6 de la mañana. Exacto, el 6 del 6, del mes 7. Bien. 6. No, 7 ya va a ser. ¿Vampiro o vinchuca eres, Carlos? ¿Cuál? No, la vinchuca no, papas, por ahí, pues, no, pues, o sea, esas comparaciones son apropiadas. Se ha dicho que de Transilvania es un vampiro. Eso mismo. Bien, ya está la fecha establecida. Sus trabajos todos han sido calificados. Me gustaría que lo puedan revisar en estos días. Y si hubiera algún error o una omisión en la calificación, por favor me lo avisan hasta el día sábado y así yo puedo corregir.
Y lo que sí es, les voy a pedir que el día 6 del mes de julio hasta las 6 de la mañana estén todos sus trabajos para que yo pueda comenzar a elaborar sus planillas de notas y entregar esas calificaciones y ustedes ya sepan cuál es su calificación final. Bueno, Está bien. Está bien. Gracias. Está bien, gracias. Les agradezco a ustedes por su paciencia, buen humor y nos encontraríamos en nuestra última clase, que es el día sábado, ¿no? 9. Hasta el día sábado. Que tengan una buena noche. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sábado. Luego. Buenas noches a todos.